Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Puede realmente ese asalto del Gobierno al Poder Judicial poner en peligro la llegada a España de los fondos europeos? Bueno, claramente la situación a la hora de aprobar los fondos europeos está pasando por un momento muy complicado. Muchos países ya están alertando. Hace muy poco la ministra de Finanzas de Suecia mandó una carta a otros países alertando sobre el riesgo de la utilización política y de la mala utilización de estos fondos. Yo creo que además el peligro de poner en entredicho la independencia del Poder Judicial y de poner la palabra inseguridad jurídica en el debate sobre la economía española, desde luego como mínimo es un riesgo muy importante. Pero hay una cosa que no se está diciendo en los medios de comunicación y que me parece que sí que tiene un impacto directo. Junto con la manipulación de la votación para el Consejo General del Poder Judicial, etcétera, el gobierno quiere también cambiar la ley por la cual se instrumentaliza la concesión y la contratación de inversión pública. Esto sí que puede generar un problema, porque al quitar la transparencia y al quitar los mecanismos que existen de control en la concesión de ayudas y de contratación pública, ahí sí que la Comisión Europea sí que puede tomar cartas en el asunto y decidir no apoyar. ¿Cree usted que la caída del PIB que el Fondo Monetario pronostica para España puede ser ajustada y real o que puede ser incluso peor? Bueno, tenemos la historia, ¿no? La historia de las estimaciones del Fondo Monetario Internacional es que nunca son demasiado negativas, es decir, tiende a equivocarse en ser demasiado optimista. La realidad es que para llegar a la caída del 12,8% que espera el Fondo Monetario Internacional, España necesitaría tener una recuperación en el cuarto trimestre que es muy difícil que se genere. Recordemos que ya Francia ha alertado de que su economía va a crecer va prácticamente un 0% en el cuarto trimestre. Por lo tanto, las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, primero, no son alarmistas ni negativas. Segundo, las estimaciones de recuperación del Fondo Monetario Internacional parecen, sin embargo, demasiado generosas, claramente con una expectativa tanto de consumo como de inversión difícilmente fácil de conseguir para la economía española. Vamos a repasar un par de datos. Una deuda pública que alcanza el 123% del PIB y una reducción del número de ocupados a menos de 19 millones de trabajadores, ¿son datos ajustados? No, son datos, como vuelvo a decir, son datos prudentes, pero no conservadores ni mucho menos negativos. Yo creo que lo que dice el Fondo Monetario Internacional de que España probablemente no recupere el empleo del 2019 hasta el año 2026 es desafortunadamente bastante probable, sobre todo teniendo en cuenta que el Fondo Monetario Internacional asume que las personas que ahora mismo están en ERTE, que son 730.000 más o menos, se reincorporarían a la fuerza laboral. Es decir, que las estimaciones, vuelvo a decir, del Fondo Monetario Internacional no son particularmente negativas, en el sentido de que no es que estén tomando unas estimaciones que se consideren agresivas o exageradas. Y ¿por qué es grave? Es muy grave porque se está conformando una triple amenaza para la economía española. Por un lado, la amenaza vía seguridad jurídica que impide que la inversión y el empleo se fortalezcan, que es lo que más necesitamos en este momento. Segundo, una amenaza vía deuda que nos puede llevar a una crisis de deuda en los próximos meses. Y tercero, un gobierno que lo fía todo a unos fondos que ahora mismo están más que cuestionados. La Comisión Europea recibía hoy el plan presupuestario del gobierno español que, sin lugar a dudas, está rebasado. ¿Qué nos puede decir Bruselas? Probablemente Bruselas admita ese aumento del techo de gasto y ese aumento de deuda para el año 2020. El problema no es el año 2020, el problema es el año 2021.
En las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, las estimaciones del Banco Central Europeo, en las estimaciones de consenso en general, España seguirá siendo el país con mayor déficit de la Unión Europea en el 2021, en el 2022, en el 2023 y en el 2024, si se mantiene esta senda de gasto. Por lo tanto, la Comisión Europea lo más probable es que nos diga que la lucha contra el COVID se permitirá que aumenten los gastos en el año 2020, pero que se tienen que tomar urgentemente medidas para reducir los desequilibrios estructurales en vistas a que el déficit del año 2021 y con ello la deuda supere en mucho a lo que tú mismo comentabas de las estimaciones del Fondo Monetario. Y un último detalle, don Daniel, ¿por qué España acusa esta crisis de un modo mucho más duro que el resto de países desarrollados? A España siempre se dice lo siguiente, tenemos demasiada dependencia del turismo. Y es una falsedad porque países que tienen una exposición al sector de turismo, por otro lado, que no se debe demonizar, que se debe apoyar, como han hecho todos los países líderes, van a caer menos. Y además, porque España va a caer más en el año 2020 que países, por ejemplo, que tienen no solo la doble exposición al turismo y al petróleo, que se ha desplomado un 35%. Y recordemos que un petróleo barato nos beneficia a nosotros, o sea que deberíamos haber caído menos que los países petroleros expuestos al turismo y vamos a caer más. ¿Por qué? Por tres razones. La primera, porque el gobierno ignoraba las señales de debilitamiento de la economía ya en 2019 que eran muy obvios. Segundo, porque se han aumentado los impuestos a la contratación y a la creación de empresas en los últimos 2 años, haciendo mucho más difícil que permanezcan las empresas vivas. Y tercero, la destrucción empresarial. El gobierno ha ignorado completa y absolutamente la devastación en el tejido empresarial. Hemos perdido más de 100.000 empresas en un año. Eso, para que la gente se haga una idea, es más que ningún otro país de nuestro entorno con respecto al total de empresas. Y además, las medidas que se han tomado económicas, lo único que suponían era permitir, entre comillas, a las empresas endeudarse para pagar impuestos. Por lo tanto, el daño que se le ha hecho al tejido empresarial, a la vez que se le han puesto todavía más escollos a la inversión y a la creación de empleo, genera ese triple efecto negativo. Pues negro panorama se nos presenta. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Un fuerte abrazo, gracias. Muy buenas noches.